Amigos televidentes, muy buenas noches, deseando y esperando que hayan tenido una muy buena semana. El día de hoy vamos a conversar de un tema que usualmente los temas que tratamos acá nos atañe a todos, los arequipeños en especial, y a toda la humanidad en algunos casos, como es el tema del día de hoy, que lo conversaremos con el señor Manuel Huanqui Hurtado, quien es uno de los pocos doctores en arqueología, también es abogado, y tiene una especialidad en lo que es patrimonio cultural, aparte de ser docente universitario, y otros logros académicos y profesionales que ha tenido, y con quien vamos a hablar justamente de lo que es patrimonio, de lo que es patrimonio cultural, y por qué llega Arequipa a ser considerada como un patrimonio cultural, subrayo 3 veces, de la humanidad. Tengo que ir a una pausa y en unos momentos estoy con ustedes. Permiso. Amigos televidentes, nuevamente con ustedes, ya en presencia del doctor Manuel Huanqui Hurtado, quien además es abogado especializado en patrimonio cultural, docente universitario a nivel posgrado en las universidades del sur, pero lo que más llama la atención que es uno de los pocos doctores en arqueología con el que contamos. Doctor Huanqui, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Una satisfacción volver al programa que usted conduce, porque toca usted temas muy interesantes y la televisión es un medio maravilloso para multiplicar la cultura. Y creo que en este momento en que se vive el cibermundo, la cibernética está alcanzando niveles insospechados que ni la misma imaginación de Julio Verne ni de H.G. Wells habían intuido, la estamos viviendo, doctor, en este momento. ¿Y eso le parece positivo o negativo, doctor? Bueno, tenemos que reconocer que estamos viviendo en el mejor momento de la historia, indiscutiblemente, ¿no? Hemos saltado de las señales de humo a la vía satélite, ¿no? Cosa que nunca se pensó, y no la sabemos aprovechar. Sería saludable, la Edad Media nos nubló por cerca de 4 siglos el avance de la tecnología, por ese dogmatismo que había, pero ahora este avance es positivo, pero también es negativo, ¿no? La energía atómica está sirviendo a los pueblos que no tienen recursos naturales, pero también es riesgoso por lo que significa las cuestiones radioactivas, el caso de Japón, que ya lo ha comprometido su territorio. Entonces, yo creo que si la cibernética se usa para el beneficio del hombre, para el progreso del hombre, estaríamos en otro mundo, doctor. Ahora le pregunto eso, doctor, porque yo veo que sistemáticamente o coincidentemente, donde el ser humano pone la mano, pone el pie, me alegra todo, ¿no? Es el caso de Australia, Claro. Que llevaron gatos, que llevaron tejones, que crearon una epidemia de gatos y mataron, desaparecieron muchas especies nativas, y hasta el día de hoy tienen el problema con qué hacer con tanto gato, con tanto tejón, ¿no? Porque no es propio de allá. También haber llevado camellos, que como tienen la pata plana, Claro. En lugar de los animales propios que tenían cascos, que iban haciendo pequeñas muescas, Claro. donde caían las semillas y florecía. Ahora los camellos han aplanado todo y ya no crece nada. Entonces van malogrando el ambiente natural. Vamos destruyéndonos, y yo no sé, supongo que porque no hay estudios, usted me dirá. Pero lo que yo quería preguntarle, doctor, volviendo un poco más a nuestra ciudad, ¿qué es el patrimonio cultural
y a veces se confunde patrimonio cultural con patrimonio natural, que era lo que usted me extrovertía hace un momento. No sé si nos puede dar un alcance, doctor, al respecto. Claro, el patrimonio natural en la concepción de la Tierra ya para nadie es conocido. Los meteoros que traen algunas partículas extraterrestres, la configuración de la Tierra es una sola, ¿no? Ya se sabe que tiene 4.500 millones de años, han habido diferentes procesos, bueno, y al final se han conformado estos continentes, ¿no? Entonces yo, de acuerdo a esos estudios, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que el estudio del pasado se debe primero a la astronomía. Pueblos que conocieron la astronomía tienen un gran futuro, el caso de Perú y de México y Egipto también, ¿no? Bueno, tenemos el otro tiempo, que es el tiempo geológico, que son de eras geológicas, ¿no? Y el tiempo arqueológico, que resume en parte la última costra de la aventura del hombre. El tiempo histórico, doctor, es muy breve, no pasan de siglos, se ignora mucho, y algunos historiadores no tienen ni concepto de lo que es la hermenéutica, ni la heurística, que es el fundamento de la historia para tener codificados los hechos, cuál ha sido el proceso del decurso de la historia. Entonces, cuando hablamos del patrimonio natural, la concepción de estos aspectos naturales tiene millones de años, ¿no? Y América tiene el privilegio, sobre todo el Perú, doctor, de que quienes fundaron el Gran Tahuantinsuyo, antes de ocupar este territorio, escrutaron toda América nuclear, y con la técnica que tenían astronómicamente, ¿no?, en los ciclos y periodos, delimitaron, doctor, el área más agreste, más incontrastable, más inaccesible, más difícil de esta parte de América nuclear. Pero en compensación a esas aparentes dificultades, estamos en el territorio más seguro de América. Ahora, doctor, cuando usted dice América nuclear, me gustaría que nos dé un alcance, porque de repente nuclear quizás lo estamos relacionando con energía nuclear y bombas atómicas. Presumo que más se refiere al núcleo, sí, al núcleo, al centro, porque este continente de Sudamérica, bueno, los mayas y aztecas aprovecharon parte, ¿no? Y los norteamericanos, los ingleses, con la soberbia que vienen de conquistar, de colonizar, de imponer, ellos descartaron la sapiencia de los pieles rojas y los pueblos ancestrales. Pensaban que eran atávicos, que eran primitivos, ¿no?, folclóricos. Y así, en su soberbia, ocupan y los desalojan a los pieles rojas. Ellos se manejaban muy bien con la astronomía, capeaban el temporal, y allí comienzan a fundar las nuevas ciudades de Norteamérica. Y que inclusive, doctor, ahí, perdone que haga la acotación, el famoso Día de Acción de Gracias, su Thanksgiving Day, claro, que yo pienso que el norteamericano promedio no tiene una instrucción de nivel, y es la fiesta más celebrada, aún más que la Navidad. Claro. Pero, ¿qué es el Día de Acción de Gracias? Fue que, lo que usted dice, llegaron los ingleses con la soberbia, no tuvieron en cuenta el magnetismo, el geomagnetismo de la tierra que usted nos manifiesta. Sí. Ellos sembraron donde vieron buenas tierras, pero hubo una helada y se quedaron sin nada que comer. Claro. Y fueron los habitantes autóctonos quienes, condoliéndose de su congénere, le llevan pavos y algo para que coman. Claro. Entonces, eso es el origen del Día de Acción de Gracias, pero digo yo, Acción de Gracias, cuando aniquilaron a todos los que les tendieron la mano, entonces digo yo, el habitante norteamericano o no sabe o es cruel. Claro. No hay otra cosa, doctor, de que usted sabe que lamentablemente, ¿no?, cuando no se conoce los ciclos y periodos de la Tierra, entonces prácticamente va camino a un suicidio. Y por la soberbia que usted también lo ha manifestado, los ingleses se ubican en Norteamérica, y es el peor territorio que han escogido estos señores. Cerca a Norteamérica, en el Golfo, cayó el meteoro hace 65 millones de años, y la gente piensa que esa es cuestión de fantasía, es como
la situación del arca de Noé o la cigüeña que traía a los niños a la casa, pensaban, pero ahora que hemos estado cerca a una eclosión recién, se dan cuenta, y ahí es donde la atracción magnética hace posible que ahí se junten el viento de dos océanos. Es la concentración, es un remolino permanente y cada año tienen tifones, huracanes que les cuestan millones de dólares. Ya por su ego es que no se van a otro sitio porque trasladarse, pero se repone. En cambio en América, en nuestra América nuclear, que todo el mundo quiere un pedacito. Ecuador no quiso ser parte de Perú, se separó. Colombia quería rito, le dimos noticia. Brasil de facto, de hecho nos quitó toda la Amazonía. Bolivia no quiso ser Alto Perú. Bueno, Chile no tenemos que ver nosotros porque nunca los antiguos peruanos tomaron en cuenta a Chile, porque sabe que la naturaleza la va a destruir, como el general Invierno que derrotó a Hitler y derrotó a Napoleón. Entonces por eso ellos quieren una cuestión segura. Entonces, y acá en el Perú la tenemos. Eso no significa, doctor, que estemos exentos de movimientos telúricos. Arequipa ha soportado, doctor, en 400 años, 30 terremotos de todas las intensidades. O sea que este pueblo está vacunado para estas cosas. Y cuando vienen los antiguos, perdón, los conquistadores, con un gran plan de geopolítica, en eso la acertaron, entonces ellos no quisieron fundar ciudades en lugares que no habían sido experimentadas. Entonces cogen Cajamarca, Arequipa, Cusco, Ayacucho, y en las pircas y en los cimientos de las antiguas construcciones primitivas, ahí levantan las ciudades, los templos y los monumentos históricos, porque saben que han sido experimentados durante siglos y no les pasará nada. Ahora, doctor, usted cuando dice experimentados, yo entiendo que ellos no jugaron al azar. No. Lo único que hicieron fue, si acá hay un pueblo, sí, es porque la tierra lo sustenta. Claro. Entonces, ¿qué hago yo? Mato a la gente, claro, y me apodero. Claro. Eso fue lo que hicieron. Claro, en los cimientos de la Casa Ritz, yo he encontrado lo que es el Banco Continental, he encontrado las pircas de los primeros collaguas, ¿no? De los primeros aymaras, ¿no? Ahora Arequipa, en Puente Grau, ahí en el pasaje Tejada, cuando estaban haciendo la remoción para hacer las nuevas habilitaciones, ahí está la cerámica, perdón, los tubos de cerámica vidriada de las antiguas familias arequipeñas, y creo que ese desagüe, ¿no? Ese servicio es uno de los primeros en América del Sur, porque Argentina pues era la pequeña aldea, no se hable de Chile. Arequipa fue posiblemente la mejor experiencia étnica de toda esta parte de América. Quizás, doctor, pueda deberse a que en Arequipa vinieron los hijos de los grandes nobles, pero que no eran los primogénitos, sino los segundos, claro, y que ellos, de acuerdo aún a la actualidad, no tienen el derecho a heredar. Entonces, vinieron a buscarla. Claro. En buena cuenta, lo que usted nos dice, si no le entiendo mal, Arequipa se convirtió en el núcleo noble del nuevo reino. Claro. Del virreinato del Perú, que abarcaba prácticamente 2/3 partes de Sudamérica, calculo yo. Claro, era la experiencia, ¿no? O sea que los españoles vieron acá un clima maravilloso, una transparencia, una claridad, ¿no? Tenían un río y un paisaje incomparable, la cromática, la policromía, de todo el día va dibujando los paisajes en permanente mutación, y dijeron, acá hacemos una pequeña España. Y al hacer una pequeña España no había madera, no querían la piedra porque no les gustaba, ni el barro tampoco, eran displicentes con ello, pero sí tuvieron un maravilloso material que era el sillar. El sillar que no era ni muy duro como el mármol, ni muy blando como el barro, era una cosa que podían trabajar los alarifes nativos e hispanos, ¿no? Además, ellos, los antiguos, no podían hacer nada con el sillar, porque ellos, su panteísmo les obligaba a respetar ese material. Ellos no podían hacer construcciones en función al vientre, al interior de sus deidades, o sea, eso era, ¿no?
Pero los españoles que no tenían ese prejuicio vienen, además por eso se llama Ciudad Blanca, porque Arequipa estaba poblada en el siglo XVIII de 32.000 habitantes, de los cuales 22.000, doctor, eran criollos